Los gases combustibles originan la llama y el comburente promueve la reacción de combustión. Entre los gases normalmente utilizados para esta reacción, verificamos que al quemar el acetileno con el oxígeno se produce una llama de temperatura superior, siendo los gases más consumidos actualmente. El oxígeno es un gas comburente, incolor e inodoro, que puede obtenerse por reacción química, electrólisis del agua o liquefación del aire. Es distribuido en cilindros de acero identificados por el color negro o en estado líquido para grandes cantidades. El acetileno es un gas combustible, incolor y con un olor característico, compuesto de carbón e hidrógeno. Como no está disponible en la naturaleza, podemos obtener el acetileno a través de la reacción química del carburo de calcio con agua. Es distribuido en cilindros identificados con el color rojo, o podemos fabricarlo en el local con auxilio de generadores. Para reducir la presión del gas a un determinado valor, utilizamos reguladores específicos para esta finalidad. Normalmente son compuestos de un manómetro que indica la presión de gas en el cilindro y otro que nos informa la presión de trabajo. El ajuste de la presión de trabajo es efectuada con el tornillo regulador, de acuerdo con la llama a ser utilizada. El equipo principal en la soldadura oxoacetilénica es el soplete, que mezcla el oxígeno y el acetileno en proporciones correctas y velocidades apropiadas, produciendo llamas que irán a calentar, soldar y cortar. Es compuesto por cuerpo, cámara de mezcla, lanzas y boquillos. El cuerpo del soplete permite al operador regular la llama por intermedio de las válvulas de control y en algunos modelos efectúa la mezcla de gases. Las lanzas, cabeza de corte y boquillas para precalentamiento o soldadura son adaptadas al cuerpo del soplete y elegidas de acuerdo con las aplicaciones. Para transportar los gases desde los cilindros hasta el soplete, son utilizadas mangueras especiales, fabricadas en goma sintética resistente, identificadas con el color verde para oxígeno y rojo para acetileno. Para evitar
que retrocedan los gases, son instaladas válvulas antirretorno para cada gas en la entrada del soplete. Para proteger contra un posible retroceso de llama, es necesario instalar en la línea de gas acetileno una válvula de seguridad antirretroceso. De acuerdo con el espesor del material a soldar, elegimos la lanza siguiendo las indicaciones del fabricante. Estas nos indicarán también las presiones de gases necesarias para regular los manómetros. Para un perfecto funcionamiento del soplete, debemos efectuar una limpieza periódica de las lanzas y boquillas. Un limpiador en acero inoxidable con agujas de medidas diferentes nos garantiza una limpieza completa de las boquillas sin deformarlas, manteniendo los diámetros inalterables. Para encender el soplete no debemos usar fósforos, siendo utilizado un encendedor apropiado o llama piloto, permitiendo accionar el soplete con facilidad y seguridad. La secuencia usual para encender el soplete es la siguiente. Primero, abrir media vuelta la válvula de los cilindros. Segundo, regular las presiones de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Tercero, abrir la válvula de etileno del soplete. Cuarto, encender la llama. Quinto, abrir la válvula de oxígeno ajustando la llama deseada. De acuerdo con las proporciones de los gases, es posible obtener tres tipos diferentes de llamas, denominadas neutra, oxidante y carburante. La llama carburante o reductora es aquella en que la proporción de acetileno en la mezcla es mayor que la de oxígeno. Podemos observar un dardo interno brillante y otro intermediario que aumenta de tamaño a medida que crece la proporción de acetileno. Es utilizada para la soldadura de aluminio y de revestimiento. La llama neutra o normal se obtiene con la mezcla en cantidades iguales de oxígeno y acetileno. El dardo es blanco y brillante, siendo utilizada para calentamiento y soldadura de la mayoría de los metales. En la llama oxidante, la proporción de oxígeno es mayor que la de acetileno. Observamos que disminuye el dardo interno y se produce un ruido característico. La llama levemente oxidante es utilizada para soldar latón y bronce. Para apagar el soplete, debemos primero aumentar el volumen de oxígeno. Segundo, cerrar totalmente la llave de acetileno. Tercero, cerrar totalmente la llave de oxígeno. Al terminar el trabajo, es necesario cerrar las llaves de los cilindros. Abrir enseguida las llaves del soplete para hacer salir el gas de las mangueras.
aflojar los tornillos de regulaje y por último cerrar nuevamente las llaves de soplete. Los flujos son utilizados en el proceso óseo-acetilínico en forma pastosa o en polvo. Debemos elegirlos de acuerdo con la aplicación, considerando el material a soldar y la composición de la varilla de soldadura. Las funciones principales del flujo son eliminar las oscilaciones de superficie de metal base, indicar la temperatura para iniciar a soldar, evitar la formación de nuevos óxidos durante el calentamiento y la aplicación de la varilla, proteger el cordón durante el enfriamiento. El fundente convencional puede presentar residuos de polvo cristalizado o impurezas que son fácilmente eliminadas con la ayuda de un equipo instalado en la línea de gas combustible a base de un derivado orgánico de boro. La presencia de los vapores de este sistema, conocido como gas flux, permite obtener soldaduras resistentes y una terminación perfecta de las piezas. Los materiales de aporte son varillas metálicas como plata, bronce, latón, aluminio, foscóper o hierro cobreado. En algunas aplicaciones, el material de aporte puede ser usado en forma de anillos o láminas. Las técnicas de soldadura por el proceso óseo-acetilínico deben obedecer a una previa limpieza de metal base por medios químicos o mecánicos. Para iniciar la soldadura debemos efectuar un leve precalentamiento en la zona de unión con movimientos circulares para obtener una distribución de calor uniforme. En piezas muy grandes es necesario un precalentamiento de área mayor para obtener un calor uniforme. Después de alcanzar la temperatura de unión, generalmente indicada por el flujo, adicionamos la varilla, manteniendo un ángulo de 45 grados en relación a la pieza. Durante la aplicación, mantenemos el soplete con una inclinación de 45 a 70 grados, aplicando la varilla de forma continua. Los métodos de soldadura normalmente utilizados son soldadura blanda, fusión y brazado. En la soldadura blanda, el material de aporte tiene un punto de fusión inferior a 400 grados, no fundiendo el metal base. Las aleaciones más utilizadas en este proceso son a base de plomo y estaño. En el método de soldadura por fusión, se calientan las dos partes a unir hasta el punto de fusión y se funden con o sin material de aporte. El brazado es una unión superficial en la cual se calienta el metal base sin fundirlo hasta la temperatura de fluidez de la varilla de aporte, como mostramos en esta experiencia.
En este proceso, el material de aporte, una vez fundido, se distribuye por capilaridad a lo largo de la punta. Por la baja temperatura utilizada, podemos soldar tubos o chapas finas sin deformar el metal base. En este proceso es posible unir metales diferentes, como latón, cobre y acero inoxidable. El proceso óxido-etílico es ampliamente utilizado en la industria automovilística, en las plantas de montaje de automóviles y camiones. De autopiezas son utilizadas varillas de hierro copiado, con ayuda de dispositivos que permiten una mayor velocidad de soldadura. Estas varillas son muy utilizadas en los talleres mecánicos. Un conjunto portátil facilita el trabajo. Varillas de latón son utilizadas para soldar chapas, estructuras metálicas o tubulaciones de acero. En la industria de refrigeración es utilizada una aleación conocida como Fox Copper, siendo generalmente empleada una lanza doble para facilitar el trabajo. Aleaciones con porcentajes diferentes de plata en su composición son muy utilizadas para soldar tubos de cobre o de acero inoxidable con cobre, y en la fabricación o reparación de herramientas de corte y maquinado. Es posible, utilizando varilla de aporte y flujo, soldar chapas, tubos y piezas de aluminio sin deformar el metal base. El uso correcto de todos los parámetros explicados anteriormente evitarán defectos en la soldadura que podrán ocasionar quiebras de máquinas o piezas. Los principales defectos normalmente encontrados en este proceso son: falta de penetración del metal de aporte. Generalmente ocurre por una preparación incorrecta de la punta, llama mal regulada, o exceso de la velocidad de avance de la soldadura. Porosidades ocurren normalmente por falta de limpieza del metal base, flujo insuficiente, poco material de aporte o mala preparación de las puntas. Bordes desnivelados. Este defecto se produce generalmente en la raíz de la soldadura cuando los bordes de las piezas no coinciden, siendo fácilmente evitados, asegurando los bordes con mordazas o puntos de soldadura.
Es importante conocer las precauciones que debemos tener con los cilindros y equipos para evitar riesgos de accidentes durante la soldadura. Los cilindros nunca deben estar próximos a fuentes de calor como hornos o calderas, debiendo ser utilizados, transportados o guardados en la posición vertical. Es aconsejable la presencia del extintor en buenas condiciones de uso cerca del local de trabajo. Los cilindros deben ser protegidos contra el aumento excesivo de temperatura, evitando su exposición continua a la radiación solar. Las válvulas reguladoras y accesorios que entran en contacto con el oxígeno deben estar aislados de aceites o grasas. La reacción de estos elementos podrá provocar explosiones. Los reguladores y cilindros no deben ser usados para colgar herramientas u otros objetos. Todo cuidado debe ser observado para evitar que el oxígeno entre en contacto con ropas sucias de aceites o grasas. Debe ser prohibido abrir válvulas y conexiones con ayuda de martillos. Es prohibido tocar los cilindros de oxígeno y accesorios con las manos o guantes sucios de aceites o grasas. Es aconsejable no remendar mangueras, siendo preferible cambiarlas totalmente, no utilizando cintas aisladoras o conexiones de cobre para reparo. El retroceso de llama puede ser provocado por falta de limpieza de soplete, boquillas sueltas o sucias, cabeza de soplete rajada o deformada, o presiones diferentes de las recomendadas. Es importante utilizar equipos de protección individual, como guantes y túnicas, para evitar quemaduras de piel provocadas por la llama, metal fundido o contacto con material caliente. Los accidentes más comunes en la soldadura oxidetilénica son las lesiones en los ojos, provocadas por la intensidad de la luz. Para evitarla, debemos recordar que es obligatorio el uso de lentes de seguridad. Es aconsejable consultar las tablas para elegir las lentes correctas para cada tipo de trabajo. Esperamos que esta película ayude en el entrenamiento y perfeccionamiento de soldadores y técnicos que trabajan con el proceso oxidetilénico.
Ottenendo evidenza il materiale da essere sufficiente, mostrò la necessità.